Bueno, buenos días. La verdad es que después de la intervención del director de la ACPUA, bueno, primero siempre es agradable y es muy interesante todos los trabajos que realizáis, esto de las buenas prácticas también. Quizás para enlazar un poquito, aunque yo voy a hablar, como está en el título de mi mini conferencia, voy a hablar de cómo sería una buena práctica de innovación educativa. Pero para ligar un poquito con la intervención sobre calidad que acaba de hacer Antonio Serrano, pues sí que querría simplemente comentar que desde el grupo de investigación en docencia e innovación universitaria hemos iniciado, es complejo, pero hemos iniciado un análisis de los planes de mejora de las titulaciones, no para buscar buenas prácticas, sino simplemente pues, para ver qué es lo que hay. Y precisamente hoy, en el Heraldo, casualmente, hay un artículo de Tomás Escudero, que también se encuentra aquí, sobre la calidad de las titulaciones. Bueno, en definitiva, con lo que quiero enlazar es que estos informes de mejora de la calidad de las titulaciones sí que hemos visto que en un porcentaje elevado recogen aspectos relacionados con la innovación educativa. Y también tengo que decir que en algunos casos pues, hablan explícitamente de la importancia de dar publicidad a las buenas prácticas. Creo que efectivamente, como han señalado, la cultura de la calidad se ha implantado en la Universidad de Zaragoza y creo que por eso todos tenemos que felicitarnos. Bueno, no obstante, llevamos 2 días trabajando intensamente, colaborativamente, pensando sobre cómo debía ser una buena práctica de innovación educativa. Obviamente va a haber cosas que ya se han dicho y demás. Y además, como el tiempo es limitado, voy a intentar ajustarme a un guión que he preparado. Voy a intentarlo. Bien. Y lo primero que querría plantear es, claro, si vamos a hablar de cómo tiene que ser una buena práctica de innovación educativa, bueno, pues lo primero que nos planteamos es, a ver, ¿en qué se han fijado los grupos que han trabajado en ello para determinar cuando una innovación docente universitaria puede considerarse ejemplar o de calidad? Y, bueno, estamos hablando de innovación docente universitaria. Como decía María José Rodríguez ayer, y como se comentó en las sesiones de ayer, claro que hay indicadores de innovación en investigación, en innovación docente en otros ciclos anteriores a la universidad, pero no hay muchas cosas, no hay muchos trabajos precisamente sobre innovación, indicadores de innovación, de cómo debe ser una innovación docente universitaria. Bien, entonces, simplemente voy a presentar un trabajo que he encontrado y muy interesante, además de un grupo importante. Así tenemos que el grupo de innovación docente en psicología de la educación de la Universidad de Barcelona, este artículo concretamente es un artículo, como probablemente en el CINEI vais a dejar las presentaciones, el enlace a la publicación está en la diapositiva. Entonces, pues todos podéis tener acceso a la fuente original, ¿no? Bien, entonces, este grupo, en un trabajo publicado en REDU en 2007, consideran que evaluar la calidad de las prácticas docentes innovadoras supone dotarse de una representación de la docencia de calidad objeto de evaluación y elaborar esta tomando en consideración las condiciones que en la evaluación debe llevarse a cabo, o dicho de otro modo, tomando en consideración el marco de referencia que configura y da sentido a la naturaleza y las características de la evaluación. En relación al primer aspecto, a dotarse de una representación de la docencia de calidad, el Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto el acento en el desarrollo de propuestas formadoras centradas en el trabajo de los estudiantes, ha señalado la importancia del aprendizaje colaborativo y la del papel del profesor como orientador y agente de apoyo o ayuda a la actividad del aprendizaje del alumno. El desarrollo de estos cambios ha promovido la puesta en marcha de numerosas propuestas de innovación de la docencia universitaria, cuya importancia radica en la posibilidad de contribuir a mejorar cualitativamente la práctica de la enseñanza y, en consecuencia, el proceso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Bien, este grupo propone 5 dimensiones
en las que basar la elaboración de los instrumentos para valorar la calidad de la innovación de la docencia. El diseño, en primer lugar, el diseño de la propuesta de innovación ha de ser coherente con los criterios de calidad de la docencia. En segundo lugar, la innovación potencia el desarrollo de formas de actividad conjunta de profesor y alumnos que permitan, al primero, prestar ayuda educativa ajustada a la elaboración del significado y a la atribución del sentido que lleva a cabo el segundo. Esta dimensión tiene como finalidad identificar los elementos de la propuesta, diseño y desarrollo. Para ello, resulta importante conocer, por ejemplo, hasta qué punto se ha previsto partir de los conocimientos previos de los alumnos, crear retos de aprendizaje abordables, dar ocasión al alumno de establecer relaciones relevantes y de revisar los conocimientos previos para establecer otros más complejos, profundos, amplios y conectados, poder usar los conocimientos construidos de modo funcional y situado. En tercer lugar, resaltan que la innovación favorece el desarrollo de formas de actividad conjunta de profesor y estudiantes en que es posible prestar ayuda educativa ajustada al desarrollo de la autonomía y de la autorregulación del aprendizaje del alumno. El desarrollo de una propuesta docente centrada en el alumno exige que el profesor dirija sus esfuerzos a promover la actividad del alumno en este sentido y a orientar, sostener y guiar su proceso para lograrlo. La cuarta dimensión considera que la innovación potencia el desarrollo de formas de actividad conjunta, de nuevo, que favorecen el uso del trabajo cooperativo como instrumento educativo y de apoyo al aprendizaje de los alumnos. Se dirige a evaluar las características de la integración del trabajo en grupo colaborativo con un doble propósito, el de valorar hasta qué punto ofrece a los alumnos una fuente privilegiada de ayuda educativa al servicio del aprendizaje de los contenidos académicos y el de conocer en qué grado les proporciona una oportunidad para aprender las habilidades y los conocimientos necesarios para trabajar colaborativamente. Estos autores conceden una gran importancia a la evaluación de este aspecto, ya que contribuye a valorar el desarrollo por parte del alumno de una de las competencias transversales básicas en un gran número de titulaciones universitarias. Y, de hecho, ¿verdad?, pues muchos de nosotros estamos siempre buscando formas de hacer trabajar a los estudiantes en grupo y trabajar colaborativamente. Por último, la innovación, si es el caso, lleva a cabo un uso de las TIC como mediadoras de la ayuda educativa ajustada por el profesor al aprendizaje del alumno y entre alumnos. Esta quinta dimensión apunta a evaluar hasta qué punto las TIC han estado consideradas en la innovación como instrumentos mediadores del ajuste de la ayuda del profesor a la actividad del aprendizaje del alumno. En concreto, en este caso, se valoran las TIC como mediadoras del apoyo a la elaboración de aprendizajes significativos y con sentido, al aprendizaje de la autorregulación, del propio aprendizaje individual y de grupo, a la colaboración entre alumnos y a la práctica de la evaluación continuada, entendida como recurso para la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre los resultados de aprendizaje. El CINAIC, lo comentaba ayer en la presentación de este seminario, en sus diversas actividades y también en el trabajo cooperativo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 2 días, pues también va a permitir avanzar en la definición de lo que es una buena práctica de innovación docente. Pero si tuviéramos que concretar cuáles son las principales características generales de una innovación educativa, nosotros subrayaríamos en primer lugar que, claro, si estamos hablando de buenas prácticas de innovación docente, pues tienen que suponer una innovación relevante. A este respecto, el profesor Miguel Zabalza, al que probablemente conozcáis porque ha participado en las actividades de formación del ICE en varias ocasiones, bien, pues el profesor Miguel Zabalza, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela, en un artículo publicado en Contextos Educativos, titulado Innovación en la enseñanza universitaria, también tenéis ahí el enlace. Yo creo que es un artículo muy interesante. Yo solamente os voy a comentar lo que entiende como que sí es innovación educativa, pero sinceramente pues, aconsejo que si tenéis ocasión pues lo leáis completo, ¿no? Bien, decía que innovar, o sea, Zabalza dice que innovar es introducir cambios justificados, poniendo más énfasis en lo de justificados que en lo de cambios sin más. Como os he comentado, ahora voy a señalar, es que realmente creo que transmite muy bien
la idea de lo que es una innovación educativa. Entonces, pues voy a simplemente hacer referencia explícitamente, literalmente, a lo que dice él en este artículo. Zabalza dice que innovar en docencia es aplicar 3 condiciones importantes en todo ejercicio profesional: apertura, unida flexibilidad, capacidad de adaptación; actualización, que tiene que ver con la puesta al día; y mejora, que es un compromiso de toda innovación. Es cierto que parece un contrasentido pensar que se introduce algo diferente para empeorar las cosas. Otra cuestión importante de la innovación es la que hace referencia a la importancia de la documentación y evaluación. Innovar es tomar decisiones vinculadas desde su inicio a procesos de evaluación. Todo cambio debería ir acompañado de sistemas de documentación, supervisión y evaluación que permitieran incorporar los reajustes precisos sobre el propio cambio. Además, todo cambio debería ser evaluado al final para analizar su efectividad y su pertinencia, y para decidir igualmente las condiciones en que procedería a mantenerlo si así se decidiera. Según Zabalza, estamos demasiado habituados a introducir innovaciones sin saber por qué las introducimos, falta de datos iniciales, y abandonarlas sin saber a veces muy bien tampoco por qué, por la falta de evaluación posterior. La innovación educativa se distingue también por otras características. Una de ellas es la practicidad. En este sentido, las innovaciones deben ser, por un lado, viables, deben tener la posibilidad efectiva de ser llevadas a cabo, y por otro, prácticas, que no se quede en meras palabras o posibilidades, sino que dé lugar a resultados tangibles. Es difícil convencer a nadie y garantizar que la propuesta de cambio prospere si no se justifica la practicidad del cambio, si tiene viabilidad efectiva contando con los recursos disponibles. Una vez más, estoy citando literalmente lo que dice Zabalza en este artículo que he señalado. El gran problema de muchas innovaciones educativas es que se trata de propuestas prácticamente utópicas o cuya puesta en marcha efectiva implicaría un equipamiento de personal, conocimientos y recursos de los que a veces no se dispone. Por otra parte, es importante que la propuesta innovadora no se quede en palabras, ideas, valores, planteamientos genéricos, etcétera, sino que incorpore una vez más componentes tangibles, algo que se pueda tocar, de lo que se pueda discutir, que se pueda presentar como resultado o consecuencia real del proceso de innovación. Un producto, una grabación, una publicación, un informe final, algo tangible. En fin, algo objetivo que poder presentar. Este algo práctico ejerce un fuerte efecto motivador sobre los participantes de la experiencia innovadora y, además, al ser algo objetivo y público, permite compartir la experiencia con los demás, someterla a debate, reajustarla si fuera preciso, etcétera. Otra condición importante de las innovaciones es la formalización del proyecto. Es muy importante plantear adecuadamente el proyecto para realizar la innovación. Cualquier iniciativa de innovación debe contar con un proyecto escrito donde se describa y pormenorice hasta donde sea posible el previsible desarrollo de la misma. Finalmente, las innovaciones, las buenas innovaciones, deben evolucionar en el sentido de ser incorporadas al currículum formativo de la facultad o escuela en la que se hayan puesto en marcha. Todo esto es lo que refleja Zabalza en este artículo. Y, de hecho, en definitiva, según este autor, estamos ante una innovación cuando se pretende llevar a cabo un proceso de cambio bien fundamentado, cambios viables y prácticos que están pensados desde la perspectiva de la mejora y actualización de nuestras actividades y dispositivos formativos en el seno de cada titulación. Cambios que serán documentados y evaluados. Propuesta de cambio que se ha formalizado en un proyecto que constituye su guía de desarrollo y compromisos. Bueno, hasta ahora hemos dicho que se podía considerar una buena práctica de innovación, pero ¿y cómo enlazamos esto con los repositorios? Pues precisamente en este mismo artículo Zabalza señala que el problema de la ausencia de referentes y ejemplos, que hay un problema de ausencia de referentes y ejemplos de buenas prácticas. Dice que los referentes son fundamentales para convertir las ideas abstractas sobre la calidad de la docencia, lo que se debe hacer, en condiciones y actuaciones específicas.
La literatura pedagógica los ha denominado a veces ejemplificaciones porque sirven como ejemplos prácticos y situacionales de lo que se puede hacer en la didáctica universitaria. En la actualidad, en los procedimientos de identificación de buenas prácticas que sirven de referencia para nuestras propias evaluaciones están teniendo una amplia acogida como sistema para establecer prioridades y estrategias de mejora institucional. Bueno, si bien acabamos de definir lo que es una buena práctica, sí que ahora querría introducir la idea de que, bueno, la idea que ya señaló ayer Ángel Fidalgo en su presentación, de que es que realmente la innovación docente es algo que evoluciona. Y en este sentido, pues un repositorio tiene que ser dinámico, debido precisamente a esta evolución natural de la innovación. Mirad, cuando yo comencé a impartir mis clases en la universidad, utilizaba transparencias porque permitían ilustrar con gráficas extraídas de los libros de mi especialidad pues algunas partes del programa. Pero seguramente estaríamos de acuerdo en que un proyecto de innovación que se basase fundamentalmente en la utilización de transparencias como apoyo a la impartición de clases, hoy en día no sería considerado una innovación relevante. Es más, los proyectores de transparencias parecen condenados a desaparecer. Y pensando en los repositorios, retomando las principales características generales de una innovación educativa, las prácticas que se incorporen al mismo, pues como decíamos antes, primero tienen que suponer una innovación relevante. Me remito a lo que acabamos de decir, referente que he señalado anteriormente. En segundo lugar, debe contener la información necesaria para que pueda ser reproducible. Si un repositorio se plantea la difusión de buenas prácticas, pues lógicamente estas deben proporcionar suficiente información para que la persona que las está buscando pueda ponerlas en marcha. Entonces tenemos esos dos elementos que son fundamentales. Otra característica que debe tener una práctica para ser incorporada al repositorio es que sea transferible. En las memorias de los proyectos de innovación de la Universidad de Zaragoza siempre hay un apartado específico para este aspecto. Por supuesto, siempre tenemos que tener claro que es imprescindible adaptar cualquier metodología a nuestro contexto. Pero si nuestro proyecto de innovación es muy específico y para unas necesidades muy concretas, si está bien planteado y desarrollado, probablemente resolverá las necesidades con éxito. Pero si no es transferible, difícilmente podrá ser incorporado al repositorio. Y no por ser la última característica que voy a citar, es la menos importante, también la señaló ayer Ángel Fidalgo. Un proyecto, para ser considerado una buena práctica, debe ser sostenible. La sostenibilidad del proyecto también es fundamental. Se ha señalado anteriormente que una innovación, si requiere, por ejemplo, una financiación continua para su implementación o tiene otros requerimientos costosos, por ejemplo, en cuanto a instrumentos o accesorios no disponibles en cantidad suficiente por motivos diversos, pues también va a tener dificultad para entrar en un repositorio, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de tener una práctica educativa innovadora en un repositorio? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es muy importante la difusión y la accesibilidad a esas prácticas. Además, las prácticas incluidas en los repositorios pueden servir de ejemplo de lo que se espera de una buena práctica que pueda ayudar a los compañeros a mejorar su actividad docente. Y aquí quiero llamar la atención sobre un aspecto importante, ya en concreto pensando tanto en el repositorio del Ministerio como en el repositorio que se acaba de presentar de la Universidad de Zaragoza. Bueno, y en la actividad que hemos tenido anteriormente, ¿no? Hay que poner etiquetas, algo que nos permita identificar, para luego poder buscar. Yo creo que ahora, quizás al ver lo que ha presentado Marisa, queda un poquito más claro. Bueno, pues se utilizan unas etiquetas de identificación para las diferentes prácticas y en estos repositorios se proporciona a los autores de las prácticas fichas para asignar esas etiquetas de identificación. Ahora bien, las etiquetas tienen que identificar lo más relevante del proyecto y tienen que ser pocas para cada categoría.
Normal y afortunadamente los proyectos son complejos, identifican un problema que quieren resolver, plantean unos objetivos, diseñan una serie de actividades utilizando diversas metodologías, las aplican, obtienen resultados, los analizan, extraen conclusiones, evalúan si se han conseguido los objetivos propuestos y plantean acciones de mejora para aumentar la calidad de la docencia que desarrollan. Bien, pero esto no supone que haya que introducir todas las etiquetas que tienen algo que ver con lo que hacemos. Tenemos que pensar lo que realmente identifique lo que estamos haciendo, nuestra innovación. Lo fundamental del proyecto nos tiene que permitir decir en 2 palabras cuál es la innovación del proyecto. En este sentido, bueno, pues quizás, habéis visto, hay una larga lista, quizás podía ser una idea inicial. Podría ser interesante plantearse inicialmente no marcar más de una etiqueta por categoría y solo, si está muy claro, incorporar alguna más para intentar evitar pues, poner un montón de etiquetas que a veces puede ocurrir. Yo, personalmente, he hecho un pequeño ejercicio que bueno, consistía en que todas las personas que habían participado en el proyecto pues, decían las etiquetas, ¿no?, que pondrían, y elegir solamente aquellas que tienen unanimidad, porque realmente son las que identifican mejor al proyecto. Bien, ¿y todo esto por qué? Pues porque alguien puede estar interesado en buscar, por ejemplo, que utilicen la coevaluación, porque quieren incorporar a su práctica docente, y si en nuestro proyecto hemos utilizado la coevaluación, pero solo lo hemos citado, o sea, si no hemos explicado cómo lo hemos hecho, no presentamos los resultados que nos permitan saber si ha sido aceptada por los estudiantes y qué consecuencias, ventajas o inconvenientes ha tenido, pues no va a servir de mucho a quien utiliza el repositorio. Y además desanima también al potencial buscador para intentarlo de nuevo. Todo esto explicado aquí pues se queda un poco en el plano bastante teórico, ¿no? Mi objetivo era transmitir qué características debían tener los proyectos que se puedan incluir en un repositorio. Todo esto yo sé que se entendería mejor con un ejemplo. Precisamente por eso, los proyectos que aparecen en el repositorio son ejemplos de cómo, qué características tendrían que tener. Bueno, recogen todo esto que hemos señalado anteriormente. Ya acabo ya. El inicio de este repositorio de buenas prácticas ha ido acompañado de un notable esfuerzo y de la implicación de un buen número de personas para su puesta en marcha. Y, bueno, si los criterios de una buena práctica son los que tenemos ahí, vamos a intentar aplicarlos a este proyecto de repositorio. Y, bueno, pues somos conscientes de que somos pioneros en la elaboración de repositorios de proyectos de innovación docente. Por lo tanto, entiendo que podemos considerarlo una innovación relevante. Con la publicación que estamos haciendo y que haremos en el futuro y la difusión del mismo, consideramos que otras universidades o grupos pueden beneficiarse de toda la reflexión de muchas personas, incluidos los asistentes a este seminario, para elaborar sus propios indicadores. Por tanto, yo creo que se puede considerar reproducible. Entendemos también que es transferible, pues son muchas las universidades que realizan convocatorias de proyectos de innovación docente y que seguramente están interesadas en visibilizar los resultados, que además redundan en una mejora de la calidad de la docencia. En cuanto a la sostenibilidad, pues el objetivo es facilitar la información y la formación necesaria a todos los profesores que solicitan proyectos de innovación en la Universidad de Zaragoza para que, mediante un ejercicio de autoevaluación, aumenten la calidad de sus proyectos y, en definitiva, de su docencia. Y el entrenamiento en estas nuevas competencias en la elaboración de las memorias de los proyectos permitirá que este repositorio que hoy se presenta crezca y al mismo tiempo sea disponible. Nada más, muchas gracias.